Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Seguimos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Farmacias de Similares, quien atrás de las cabinas está nuestro querido amigo Oliver, a quien le mandamos un afectuoso saludo. También a nuestro querido amigo El Capi, que hacen posible toda la ingeniería para que ustedes puedan visualizar este programa. Por supuesto, también mandamos un cariñoso y afectuoso saludo a todos nuestros compañeros de comunicación social y evidentemente a nuestro equipo de Simisai, que como ustedes saben, brindamos orientación y apoyo psicológico vía telefónica, vía WhatsApp, vía Messenger, vía correo electrónico, así que no hay pretexto para no atenderse. En el momento que usted tome el teléfono, mande un WhatsApp, pues le vamos a atender, aunque a veces hay que tener un poquito de paciencia porque atendemos a nivel nacional y entonces tenemos un poquito de carga de trabajo, pero usted marque, usted escríbanos y con gusto le vamos a atender. Somos más de 110 psicólogos atendiéndolos y todos profesionales. Y bueno, yo soy Luis García, soy psicólogo del Centro Cine Salud Emocional y hoy tengo el gusto y el honor de que me acompañe el licenciado Víctor Fonseca, quien es del despacho Fonseca y Vicencio, ¿verdad? Fonseca Víctor, Vicencio. ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Luis. Un saludo a ti, a toda la gente que nos sigue, y aquí estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda. Y vamos a hablar de un tema que creo que va a generar controversias y que mucha gente le va a interesar porque son temas que de repente podemos ver incluso en TikTok, pero nos quedamos con información corta y qué mejor que un especialista como tú nos hable sobre nuestros derechos laborales y lo que es cierto y lo que no es de lo que vemos, ¿no? Así es, así Bien, es. pues les voy a platicar un poquito de quién es Víctor para que vean por qué es el invitado idóneo para hablarnos de este tema. Fíjense que desde el 99 hasta el 2003 fue apoderado de Sadasi Construcciones, del 2003 al 2009 fue apoderado legal de Luz y Fuerza del Centro, del 2010 al 2013 fue apoderado legal del Infonavit, trabajando para la misma como despacho externo y del 2014 a la fecha es como abogado postulante trabajando en su despacho, que como les decía es Fonseca y Vicencio. Y ahí abajo va a estar apareciendo sus datos por si quieren contactarlo y pues recibir una asesoría por parte de él. Y bueno, como les comentaba, estuvo en Luz y Fuerza como apoderado legal. Pues Víctor, bienvenido. Eh, el tiempo se va rapidísimo, te vas a dar cuenta que parece que una hora es mucho, pero de repente se nos va el tiempo rapidísimo. Pues cuéntanos un poquito sobre qué es esto de los derechos laborales. Cada pregunta que elaboraste es un programa entero, pero bueno, platícanos un poquito qué es eso. Sí, mira, realmente la cuestión de los derechos laborales es todos los derechos y beneficios que te da la Ley Federal del Trabajo siempre. Siempre esta se aplica en beneficio de todos los trabajadores. Cuando exista una duda, se beneficia siempre al trabajador. Es importante siempre conocer cuáles son nuestros derechos, qué es lo que pasa cuando se levanta una acta administrativa, si es válida, no es válida, si generalmente muchas empresas a los trabajadores no les dan copia del contrato, ¿no? Individual de trabajo. Y muchos dicen es que no tengo copia del contrato. ¿Puedo demandar? Claro que se puede demandar. La ley obviamente obliga al patrón una vez a darle copia al trabajador de ese contrato, pero en caso de que no lo haga, es responsable del patrón exhibirlo en juicio. Respetar sus horarios de entrada, sus horarios de salida, etcétera. Hay diversas instituciones, el pago del aguinaldo, que generalmente muchas veces no se da con las empresas, ¿no? Para eso existen ahorita, con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, existe lo que es el Centro de Conciliación y Registro Laboral, que es el que se encarga, o en el que anteriormente, pues tú ingresabas tu demanda directamente. Hoy ya no se sucede así. Hoy primero tú tienes que hacer una solicitud, un trámite prejudicial para tratar de llegar a una conciliación, y si en ese supuesto esa conciliación no puede dar más de 45 días, si no se llega a esa conciliación, eso ya te da la pauta para que tú puedas ejercer tu derecho vía demanda, exhibiendo obviamente esa constancia de no conciliación, que es la que te da derecho o te da la apertura para iniciar el juicio, ¿no? Ellos te pueden ayudar a reclamar el pago de vacaciones, prima vacacional, pago del finiquito, liquidación, rescisiones de la relación de trabajo, todo se soluciona ahí, todo se soluciona. Se trata de negociar o conciliar. Si no hay un arreglo, te digo, ya tienes la oportunidad de irte a demandar. Hay que también estar muy conscientes que en materia laboral
hablando del despido injustificado, a partir del día que sucede el despido, se tienen 2 meses para demandar. Si transcurren más de 2 meses, pues el término para ejercitar esa acción, pues te ha prescrito y ya no lo podrás ejercer. Oye, qué importante, Víctor, esto que mencionas, porque lo decíamos afuera del aire, vemos información en redes sociales que a veces se queda corta o que no es tan verídica y entonces actuamos, ¿no?, conforme a la poquísima información que tenemos, y siempre es importante revisarlo con un experto como tú. Y justo hablando de estos temas, por ejemplo, si alguien lo despiden injustificadamente, ¿qué procede? Por ejemplo, ahorita nos decías, tenemos hasta 2 meses, ¿no? Quién sabe, esta información a lo mejor no la tenemos y dejemos pasar más tiempo. ¿Qué procedería ahí, por ejemplo? Por ejemplo, generalmente la mayoría de las empresas solamente te dicen estás despedido y se acabó. Muy pocas empresas son las que te levantan un acta administrativa y con esa te rescinden, que el término es rescindir la relación laboral. Pero para que se entienda más claro, es desde el despido. A partir de que te despiden, tú primero tienes 2 meses para demandar. Una vez que te despiden, tú tienes que solicitar tu audiencia conciliatoria en el Centro Local o Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el término de los 2 meses se suspende, queda suspendido ese término, a partir de que tú haces la solicitud y a partir de que te dicen que no hay una conciliación. Esos 2 meses no corren durante el tiempo de la conciliación. Ya una vez que te dan tu constancia, a partir del día siguiente empieza a correr el tiempo restante de los 2 meses para que tú puedas demandar, o en su caso ya sea, la ley te dice que puedes demandar la reinstalación, o en su caso la indemnización constitucional. Pero para eso, tienes que hacerlo a la brevedad y dentro del término legal, para que no pierdas tú ese derecho que se llama prescripción. Si no lo ejercitas dentro del término de los 2 meses, contando incluso, dejando suspendido el tiempo de la conciliación, tu acción prescribe y entonces solamente tendrías derecho al pago de tu liquidación o tu finiquito. En este caso, Víctor, ¿podrías darnos un ejemplo de cuándo sería un despido injustificado y cuándo, por ejemplo, si sería no justificado? Hablabas, por ejemplo, de las actas administrativas. Sí, mira, el patrón es un despido injustificado, a partir de que tú cometes una falta, el patrón, de acuerdo al artículo 518, tienes un mes. El patrón tiene un mes para rescindirte o en su caso aplicarte una sanción. Si transcurre ese término del mes, su acción del patrón prescribió para rescindirte. Si el patrón dice, tú cometiste, Luis, una irregularidad, pasaron 2 meses y te voy sancionando, esa sanción ya es ilegal, porque pasó más del mes. Entonces ahí tú puedes demandar o te llegan a despedir, tú dices, pues entonces yo pido la reinstalación. ¿Por qué? Porque tu tiempo para sancionar me había prescrito. Si tú cometiste 10 o 15 irregularidades anteriores, esas no sirven. O sea, aquí no se puede decir, ¿qué crees que el trabajador una vez por mes comete una irregularidad? Pues ahí la autoridad dice, señor, o patrón, usted lo hubiera rescindido, pero si no lo hizo dentro del término legal, ya ahí se entiende un despido injustificado. Y el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las causas de rescisión. Cometer actos de violencia en contra del patrón, sus familiares, hacer cuestiones que puedan dañar, perjudicar tanto a los materiales o a tus compañeros de trabajo, llegar en estado de ebriedad, cometer actos de violencia, ya sea hacia tus compañeros, hacia las demás personas, o si tú tienes atención al público. Bueno, en el artículo ahí vienen cuáles son las causas de rescisión. Si tú no cometes esa, pues no te pueden rescindir. O sea, no puedo decir, ¿sabes qué? Que porque ahorita la empresa va mal, entonces determinamos que se va a reducir la plantilla y por eso yo te corro, ¿no? Pues eso no es una cuestión, no es una situación suficiente. Para eso hay que promover otro tipo de circunstancias, que es la reducción de personal, que es un conflicto colectivo de naturaleza económica, donde la propia autoridad laboral te dice, sí te autorizo a que tú reduzcas la plantilla, y entonces no se considera un despido, pero hablamos de una situación de ese tipo. Pero mientras, no te pueden rescindir por otra cosa. Más de 3 faltas en un periodo de 30 días es una causa de rescisión, o sea que hablamos de a partir de la 4ª falta. Si no sucede así, pues no te pueden rescindir. Y en ese sentido, Víctor, nos llamaba la atención, te lo comentaba, esto de las actas administrativas, entonces, ¿tiene una validez legal? El acta administrativa sí tiene una validez legal porque es una investigación interna que se hace
en donde a ti te están diciendo cuáles son las circunstancias o cuáles son los hechos que se te imputan o la queja que si alguna persona la presentó, y te dan a ti el derecho de defenderte. Es un procedimiento interno, y si el patrón logra acreditar que tú cometiste esas irregularidades, obviamente da motivo a que con esa acta se te haga un aviso escrito de rescisión. Ya, es que fíjate, justo Micael Cris nos dice, ¿me pueden correr por actas administrativas? No, no te pueden correr. O sea, si tú cometiste una irregularidad, tiene un mes. Un mes el patrón, a partir de que tuvo conocimiento de la irregularidad, hasta la sanción tiene un mes para, en su caso, rescindirte o sancionarte. Si ya pasó más de ese mes, no te pueden rescindir, salvo que tú hayas solicitado que ese término del mes se interrumpa en lo que sigue la investigación, porque obviamente no vas a hacer una investigación en un mes. Hay investigaciones que pueden durar 4 o 5 meses. Entonces tú solicitas que ese término del mes que tiene el patrón se suspenda, pero solamente será por esa irregularidad. Si tú ¿cómo se llama? La persona que nos dijo, bueno. Cris. Sí, lo veo. Bueno, si él cometió irregularidades anteriores, no sé, en el mes de junio, julio, agosto, enero, febrero, marzo, eso no sirve. Eso no es aquí no es manejarse por antecedentes. Eso no serviría para rescindirte y decir que ya tienes 10 actas. Bueno, pues si no lo rescindiste, o no era el motivo, no había la causa suficiente, o tú como patrón, pues no supiste qué hacer y no diste por terminar esa relación laboral, pero ya no lo puedes hacer ahorita. Ok, entonces ahí la sugerencia es quedarse, si hay un despido injustificado, a los 2 meses y acercarse a un experto. ¿Qué sugieres? ¿No firmar? ¿Sí firmar? Porque ahí también hay controversias. En estos casos a veces hay dos situaciones. Si el acta va mal, digo, aquí tiene que acercarse a un abogado. Si el acta va mal, incluso yo como abogado le puedo decir, a ver, ¿por qué te quieren sancionar por este motivo? Ok, no hay elementos, está muy mal esta investigación, fírmala. ¿Por qué? Porque esa investigación o ese aviso escrito de rescisión que te van a dar, con el que te están despidiendo, tú lo vas a ofrecer en su momento como prueba. Y ese documento es el que te va a servir para decir, mira, fue un despido injustificado y por lo tanto me tienes que reinstalar. Ya. Manuel Garrafa nos dice, ¿las actas administrativas tienen prescripción? Ya los habías dicho, pero... No es tanto que prescriban. Bueno, si te levantan un acta, sí, tienen un mes para sancionarte. Si pasó el mes y no te sancionaron, ya no sirve esa acta. Pero no es tanto que sirva el acta, sino el hecho que tú cometiste. Aquí lo que se sanciona es el hecho. Entonces ya la conducta irregular que tú cometiste, pasando el mes, si el patrón no te sancionó, ya no puede sancionarte por esa conducta irregular. Bien. Víctor, se nos va el tiempo rapidísimo, te digo, vamos a nuestro primer corte y regresamos ahora con el tema de qué hacer si me hicieron firmar hojas en blanco, si antes de entrar a trabajar ya me hicieron firmar mi renuncia y demás cosas que también se ven de manera muy frecuente en las empresas. Entonces, amigos, sigan mandando sus preguntas, ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con Víctor Fonseca. Él nos está hablando sobre los derechos laborales y ya en el bloque anterior nos estaba hablando qué hacer si nos despiden injustificadamente y este tema sobre las actas administrativas. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre cuando iniciamos relación laboral con una empresa y de entrada ya nos hacen firmar nuestra renuncia. ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, este tipo de conductas que realizan bastantes empresas es ilegal, obviamente. Aquí la situación es, al momento de aplicar las renuncias, generalmente la empresa que lo hace es una empresa que no se encuentra bien asesorada, porque obviamente tú con una prueba pericial puedes demostrar la antigüedad
de la tinta, la antigüedad en que esa firma se estampó. Y entonces, si esa firma tiene un año y tú la exhibes ahorita, pues esa firma no coincide, ¿no? Si tú me dices que antes de 2 meses me despidiste. Entonces, es una cuestión que es ilegal, que con pruebas periciales, obviamente ofrecidas en juicio, se pueden desvirtuar eso. Y la otra también es que en cuestión de la renuncia, hay diversas situaciones. Hay veces que dicen, me corrió, pero yo seguí trabajando. Ah, bueno, entonces, si tu patrón le exhibes y me dices que él renunció, no sé, el día lunes, pero él estuvo trabajando hasta el día viernes, y aquí tú todavía le pagaste y aquí están sus tarjetas de tiempo, él checó alguna información, un trabajo, pues entiende que esa renuncia no es válida. Entonces, hay muchas situaciones que el patrón a veces omite o hace mal, en caso de mujeres embarazadas, que también diciendo pues, que la vino, la ha trabajado y renunció. ¿Cómo que va a renunciar si está embarazada, no? Más ahorita que necesitaría la seguridad social. Entonces, ahorita se están llevando muchas cuestiones de perspectiva de género y protegiendo demasiado a la mujer en ese sentido, ¿no? Que por muchos años se ha abusado y hoy, pues la mujer se encuentra protegido de que si tú la corres durante el embarazo o aplicas una renuncia o una hoja en blanco, dices, ¿cómo va a renunciar si la señora o la trabajadora está embarazada? O sea, sería ilógico, ¿no? No, son cuestiones que se pueden ir a juicio y que en juicio es muy dable que lo des, e incluso hay un criterio de la Suprema Corte donde ya como una cuestión previa, durante la tramitación del juicio, la jurisprudencia que establecieron dice que la señora tiene que seguir asegurada, porque obviamente pues está embarazada y ellos quieren aplicar una renuncia, entonces protegen los derechos tanto de la mujer como del menor, ¿no? Qué bueno saberlo. Hoy también he visto algunos lugares en donde incluso les hacen firmar pagarés por cuestiones de uniforme o equipo y demás. Sí, bueno, esta cuestión no es válida, o sea, tú puedes firmar un pagaré, pero no hay forma, o sea, el pagaré te lo tendrán que ejecutar en una vía mercantil, pero no en una vía laboral. Entonces, la obligación del patrón pues, es darte todos los uniformes y herramientas para el desempeño de tus funciones. Si tú me lo quieres aplicar o me quieres hacer ese descuento, que por lo general lo hacen mal, te dicen, te lo hago y aquí te hago un descuento de uniformes, tú no me lo puedes descontar. Y desde ahí es donde te digo, tú aunque estés trabajando, puedes hacer tu solicitud ante el centro de conciliación, se hace la solicitud y se dice, a ver, tú me estás descontando uniformes, o no sé, yo soy chofer, manejando, pues obviamente por el riesgo que tienes, pues, cometí un error como cualquier otro y sin querer le pegué a un carro. Ah, bueno, pues eso lo absorbe el seguro y tú no tienes que pagar porque es parte de tu trabajo, salvo que tú hayas actuado con negligencia, ¿no? O fueras borracho, drogado, o estuvieras en los arrancones, bueno, o picudeándote, como se dice vulgarmente, pues ahí sí será una responsabilidad tuya que originaría incluso un motivo de rescisión de la relación laboral. Claro. ¿Y hay qué sugerirías, por ejemplo, Víctor? Nos acercamos a una empresa, nos van a dar el contrato y de entrada, pues nos damos cuenta que nos van a dar copia, que nos piden firmar la renuncia y que además me están haciendo firmar un pagaré por si llego a romper el uniforme, por decir algo. Ajá. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos la necesidad del trabajo. ¿Se Pues puede mira, hacer? ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Pues aquí lo que se puede hacer es obviamente firmar el documento. Obviamente son documentos ilegales. Acuérdate que no, la obligación dice el patrón que debe darte uniformes y equipo. Si tú me haces firmar, ¿cuánto podría ser un pagaré? 3,000, 4,000 pesos. Te va a salir más caro quererme ejecutar un pagaré por esa cantidad. Firmar la cuestión del contrato, pues lo que hay que hacer es siempre tener y conservar recibos de pago o si hacen transferencia, pues tener esas transferencias, porque la transferencia dice quién depositó, ¿no? Hay muchos casos en que incluso pues les pagan en efectivo. Aquí es donde los asuntos se empiezan a complicar y entonces uno dice, pues yo necesito 2 testigos para acreditar que tú trabajaste para ellos. O alguna situación, alguna acta de entrega-recepción, algún documento que tengas, que te vincule con la empresa, es más que suficiente. Y en juicio, esa es una obligación que la propia ley establece, el patrón está obligado a exhibir contratos individuales, formas de vacaciones, pago de aguinaldo, prima vacacional, todas las prestaciones, horarios de entrada y salida. Esa es una obligación que el patrón está obligada a demostrar en juicio. Entonces tú puedes decir, pues yo entré con tal fecha y me pagaban 20,000. Si él dice no es cierto, pues tendrás que exhibir el contrato.
Esa es una obligación que tiene el patrón, que no es imputable al trabajador. O sea, por ese lado el trabajador puede estar tranquilo, aunque no lo tenga. Ah, qué bueno, porque pues de repente, ¿qué tal si uno dice ya no, entonces ya no firmo y me quedo sin esa posibilidad? Pero bueno, entonces se puede hacer. Así es. Bien. Y si me hicieran firmar hojas en blanco, porque también llega a suceder, creo que ahí ya pueden hacer y escribir lo que quieran arriba de tu firma. Pues lo único que te podrían poner ahí sería, en caso de eso, sería una renuncia. Acuérdate que ellos no pueden decir, pues yo en este papel acepto que me pagues 10 días de aguinaldo. No se puede. ¿Por qué? Porque la ley, un ejemplo, la ley establece que lo mínimo que debes de recibir de aguinaldo son 15 días. Nadie puede recibir menos que eso. Y aunque tú hayas firmado, los derechos laborales son irrenunciables. O sea, tú no puedes renunciar a un salario, no puedes renunciar a tus vacaciones, a tu aguinaldo, a tu prima vacacional, tú no puedes renunciar a eso. Y aunque tú lo hayas firmado, desde ese momento, esa firma o esa cláusula o esa estipulación es ilegal y por lo tanto no surte ningún efecto. Fíjate, ahorita más pensar en que a lo mejor eso que nos mencionas viene en el reglamento interno de una empresa. El reglamento interno de una empresa está por arriba de la Ley Federal del Trabajo porque algunas empresas se manejan por el reglamento interno, ¿no? No. Mira, atendiendo a la jerarquía de las leyes, primero está la Constitución, después sigue la Ley Federal del Trabajo, abajo los contratos colectivos y el reglamento interior. Si se estableciera en un contrato alguna estipulación que sea ilegal, pues simplemente te la pueden aplicar, sí la pueden hacer, pero eso no quiere decir que sea procedente o que vaya a ser legal en un juicio. Un ejemplo, yo te sanciono a ti, Luis, y te digo, tú eras jefe o eras gerente, hoy te voy a bajar a subgerente. Bueno, eso sí, es una sanción que es válida, pero lo que no puedo hacer es bajarte el salario. Tú vas a seguir ganando como gerente, aunque seas hoy subgerente. Pero si yo te bajo de categoría y te bajo el salario, eso es ilegal. Y aunque tú lo firmes y digas estoy de acuerdo, al momento de que tú presentes una demanda por esa sanción que es ilegal, en automático la tienes ganada, porque los derechos laborales son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tu salario. No puedes decir, si te firmo ahorita por la necesidad, te voy a pagar 140 pesos de salario diario. No, porque por eso hay un mínimo. Aunque tú lo firmes, no te pueden pagar menos del mínimo. Son derechos que son irrenunciables. Y en esos casos también vas a pensar, Víctor, cuando a lo mejor te dicen, vamos a quitarte el cargo, no te puedo bajar el salario, pero entonces lo procedente es que renuncies y te recontratamos. ¿Eso es válido? Pues podría ser válido porque tú estás renunciando, pero obviamente tú puedes atacar esa renuncia y decir, pues me bajaron el salario. Aquí obviamente tienes elementos para decir, me vi obligado por la necesidad a firmar esa renuncia y al siguiente día fui, o a los 2 días, no importa, o a la semana, fui contratado, pero ya con un salario menor. Eso sí puede ser materia de juicio, en donde obviamente podrían decir, aquí obviamente están actuando mal, están violando los derechos del trabajador, y entonces sí podrían decir, te solicito el pago de las diferencias y el pago correcto del puesto que yo tenía. Ahí sí lo puedes argumentar. O sea, sí lo pueden hacer, pero de que sea legal, no lo es. Ya, ok. Pero bueno, podrías lo mismo, ¿no? Acercarse con un abogado para hacer, por ejemplo, ¿qué sugerirías? Antes de firmar la renuncia y ser recusado, acercarse o firmar. Yo lo que siempre, cuando tienen alguna situación o algún problema o están en un procedimiento administrativo con las actas, siempre yo les he dicho, acérquense a un abogado que sepa en la materia laboral, que haya manejado este tipo de temas, para que te pueda asesorar, te puede decir, a ver, dame tus actas administrativas, te las leo, te voy diciendo, tu investigación está mal hecha, firma, porque no siempre es como se dice, no firmes. O sea, lo que sí no puedes firmar es la renuncia, obviamente, pero cuando es una causa que te van a despedir, tú a veces puedes decir incluso hasta el cliente, sí, fírmala, porque este va a ser nuestro elemento para que cuando lleguemos al juicio y demandemos, nosotros lo tenemos ganado, porque esas situaciones están mal hechas y son violatorias. Lo que te decía, ¿no? Luis, te voy a levantar un acta y te voy a bajar el salario, te voy a bajar de puesto y el salario. ¿Qué hago? Fírmala, sí, fírmala, porque esa va a ser la base de tu acción para decir que crees que están violando mis derechos laborales. Y entonces ese es un elemento que tú tienes. Ya no necesitas un testigo, ya no necesitas nada. Con ese documento que la empresa te dio,
la empresa solita está actuando mal y esa es una pauta o un elemento importante para ser exhibido en juicio y demostrar la renuncia de derechos en la que tú incurriste que no es válida. Fíjate, qué interesante, justo decía que hay información que no tenemos y que a lo mejor en esta desinformación pues caemos en acciones que van en contra de nosotros y ni nos dimos cuenta, ¿no? Uh-huh. Sí, es que te digo, hay mucho desconocimiento de los trabajadores y existe también mucho abuso por parte de los patrones, ¿no? Y como ellos no saben, a veces incluso no saben ni a dónde acudir. Esa es una situación, no saben a dónde acudir, no saben quién los puede asesorar y hay gente que les dice cosas que no son o simplemente no saben y le dicen, no, sí está bien, todo esto es legal, pero no, no. La renuncia de derechos, eso sí no existe, para nada, no puedes renunciar a nada. Incluso un ejemplo, te voy a poner algo sencillo, una pensión. Tú llegas a los 60 años, te vas a ir por tu pensión de cesantía y no puedes firmar, aunque tú firmaras un documento que diga, ¿sabe qué? Renuncio a mi pensión, no puedo renunciar a la pensión, si tienes derecho, obviamente. Jamás se puede renunciar a eso. Aunque lo hayas firmado y lo que hayas hecho, eso no es válido. Porque a lo mejor uno podría decir, pues ya firmé, ya me amolé, ¿no? Ajá, sí, pero eso no existe. En materia laboral, en general, en todo el derecho no existe la renuncia de derechos. Tú tienes derecho a una pensión y a ella no puedes renunciar. Si tú la quieres solicitar o no, eso es una cuestión distinta. Pero tú así de decir, ya no quiero mi pensión y hay que, dame mi dinero, no. Tú tienes derecho a pensión y la pensión te lo otorgo. Bien. Vic, se nos va el tiempo otra vez. Vamos a nuestro segundo corte. Ya llegaron unas preguntas, ¿te parece si regresamos? Claro que Y sí. vamos con las preguntas del público. Sigan mandando preguntas, aprovechen el experto para que les responda en vivo. Ya volvemos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos platicando con el licenciado Víctor Fonseca. Él nos está hablando sobre derechos laborales. Pues vamos a mandar saludos y iniciar con las preguntas del público. Un saludo a Adriana, que nos está viendo. Dice gracias por compartir. A Blanquis Pérez, que siempre nos ve. Gracias, Blanquis, por siempre seguirnos. A Tania, que nos está viendo. A Rita de la Cruz, a Amelia, a Cris, a Carla, a Shey Santi, que nos dice que es un muy buen tema. A Manuel, que también ya leímos su pregunta. Danae, gracias por compartir sus conocimientos. A Rosa, que lo está viendo. Alex Cerrejón, gracias por compartir. A Verónica Jiménez. María Chipi Olivares, gracias por compartir este tema. Karen Fonseca. A Marisa. A Fondo Rich, ahorita leemos tu pregunta. Amelia, que también nos manda preguntas. Mariana, Adriana, Danae, Aide, que nos están viendo también. A Karen Fonseca, también. María Guadalupe. A Rosa, que también nos manda preguntas, a Kevin, a Santi y a Michelle Ney, que nos manda saludos. Pues vamos con las preguntas porque ya son bastantes, Víctor, y para no dejar a nuestros seminautas sin respuesta. Claro que sí. Nos pregunta Rita. Buenas noches. Y en el caso del Infonavit, ¿en base a qué lleva el cobro y en base a qué lo retiran o descuentan? No sé si sea materia que podamos abordar en este programa. Sí, del Infonavit, bueno, es el descuento que se hace del 1.5% del salario. Ahí es donde se determina. Para retirar la cuestión del Infonavit, si son trabajadores que son ley 73, tendrían que tener una jubilación por años de servicio, que es la que otorga una empresa. Un ejemplo, lo que era antes Luz y Fuerza, Comisión Federal, todo ese tipo de teléfonos de México, trabajadores del IMSS. Al momento de que tú te jubilas, puedes solicitar la devolución de tus recursos de Infonavit. Si no estás en ese supuesto, una vez que tengas tú la resolución de pensión, puedes acudir al Infonavit a solicitarla. Si no te la da, que es lo más viable y lo que generalmente sucede, entonces se hace un juicio donde se reclama la devolución de los recursos que no fueron utilizados y que tú aportaste durante toda tu vida laboral. También será saberlo porque
que en una de esas los dejas perder, ¿no? Ajá, así es. Eh, Mikhail Cris nuevamente nos pregunta, ¿podemos hacer algo ante la hoja en blanco que luego nos hacen firmar las empresas? Sí, o sea, obviamente aquí lo más viable pues, sería que ellos te hicieran ahí en ese documento en blanco una renuncia. Obviamente, pues ahí se demanda el despido, dices que no renunciaste, se ofrecen las periciales para determinar cuándo fue estampada esa firma, la antigüedad de esa firma contra el documento, que es lo que declararía que fuera inválida dicha renuncia. Ok. Carla Orozco nos pregunta, ¿qué pasa si se acordó en la conciliación el pago y la empresa ya no quiere pagar? Ok, si se acordó el pago en la etapa conciliatoria, entonces tú promueves ante el juzgado, ya ante el juez, promueves el cumplimiento de ese convenio. Ese convenio se eleva a la categoría de cosa juzgada o una sentencia actualmente, entonces con ese convenio que tú firmaste y que no se cumplió, que tiene una fecha de vencimiento y generalmente se establece una pena convencional, tú promueves ante el juzgado laboral el cumplimiento de ese contrato y siguen corriendo toda la pena convencional y en su momento podrás solicitar o podrás hacer efectivo ese embargo, ese cobro lo puede ser efectivo a través de un embargo. Ok, mira. La misma Carla Orozco nos dice, ¿qué pasa si no me dan a firmar un contrato? Si me despiden, ¿ya no me liquidan? No, si no te dan a firmar un contrato y tú tienes documentos con que acreditar el pago, eso es más que suficiente. Con eso que tú estás acreditando que entre tú y el patrón existe una relación laboral. La cuestión del contrato, pues muchas veces o en muchas ocasiones anteriormente se usaba de, pues no hay contrato, pues yo te pongo tú me tienes que dar 50 días de aguinaldo, que me pagabas un fondo de ahorro, que me dabas un bono de puntualidad y pues generalmente como el patrón está obligado a exhibir el contrato, pero ese contrato no existe, pues la autoridad laboral termina condenando esas prestaciones. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste un vínculo, tú ya acreditaste con tu recibo de pago que sí trabajabas para ellos. Y el patrón, como es una obligación laboral o procesal, exhibir ese contrato, si no lo exhiben, pues se toma por cierto lo señalado por el trabajador. Ok, mira, qué interesante. Y esto me hace pensar, y por ejemplo, en los trabajos informales de un changarro que contrata a alguien más, ¿aplicaría lo mismo? Pues en el contrato sí lo podrías hacer, solamente que en esta situación, generalmente ellos te pagan en efectivo. Entonces aquí lo que se necesita son testigos para acreditar que tú laboraste para ellos. O sea, un ejemplo, pues yo trabajo para el de los tacos, pues hay gente que me conoce y yo te digo, oye Luis, pues tú fuiste a comprar tacos y ya sabes que yo trabajaba ahí, pero pues no tengo nada, ¿no? ¿Puedes ser mi testigo? Ah, pues sí. Entonces con eso, así, de esa forma tú vas a acreditar la relación laboral y como consecuencia, pues todas las prestaciones que tú puedas ingresar o puedas poner en una demanda. Okay. Marisa nos pregunta, hola, excelente tema, muy útil. ¿Cómo han cambiado las condiciones de trabajo a nivel norma 035 sobre factores de riesgo por estrés? Bueno, la cuestión del riesgo por estrés, ahorita en cuanto a las normas, sí se ha modificado mucho. Se está protegiendo, ¿sabes qué? El trabajo incluso o seguir trabajando fuera de tu horario de labores, que es lo que generalmente se hace, ¿no? O que el patrón, incluso que el patrón te esté mandando correos 8 de la noche, 7 de la noche cuando tú saliste a las 4. Entonces, ante esta situación, tú sí puedes actuar ante el centro de conciliación y decir, a ver, a mí el patrón me está poniendo a trabajar e incluso entonces te voy a reclamar el tiempo extraordinario, ¿no? Entonces ahí es cuando los patrones dejan de hacer ese tipo de situaciones. Eso es lo que se debe hacer. En la práctica, pues tú también sabes que, y la realidad es que si tú haces a veces una situación de ese tipo, pues estás casi condenándote a que te despidan, ¿no? Y a veces, pues los salarios bajos o las pocas oportunidades que hay, pues a veces la mayoría de los trabajadores en un México como está ahorita, tienes que aguantar todo ese tipo de situaciones. Fondo Rich nos pregunta, Lick, buenas tardes. ¿Qué es el patrón sustituto? Y bueno, luego nos pregunta, ¿y en dónde se aplica? ¿Y en dónde aplica? Bueno, el patrón sustituto es, yo trabajo para una empresa. Eh, un ejemplo, helados Gamesa. Pero helados Gamesa ya va a desaparecer y entonces va a llegar otra empresa que se llama Helados Mundiales y esa empresa compra helados Gamesa.
Entonces, el patrón sustituto ahora va a ser la nueva persona que compró la empresa. O sea, tú trabajabas para Gamesa, ya no se va a llamar Gamesa tu patrón, se va a llamar Helados Mundial. Ahí es donde se aplica el patrón sustituto, y durante ese tiempo, pues el patrón viejo, por así decirlo, sigue siendo responsable por 6 meses con el patrón nuevo de todos los conflictos laborales que puedan suceder. Pasando ese término de los 6 meses, el nuevo patrón, que es el que se llama ya sustituto, es el que va a seguir cubriendo todos los, bueno, desde que la compra la empresa va a seguir cubriendo todas las prestaciones. Eso es un patrón sustituto. Cuando absorben a una empresa. Muy claro. Amelia Rodríguez nos dice, hay empleos que tienen su propio contrato. ¿Es válido? ¿Y qué hacer para una conciliación si la razón social de la empresa desaparece porque se declara en quiebra o a cada rato cambia de nombre? Bueno, aquí lo que hay que hacer es, cuando una empresa se declara en quiebra, generalmente ahí se piden las medidas cautelares, es que se queden embargados bienes para pagar la cuestión o derechos laborales de los trabajadores. Generalmente en las empresas tú dices, bueno, yo te demando a la empresa, pero también demando al dueño, que eres él me contrató, es el dueño de la empresa. Entonces, si la empresa tú la estás desapareciendo, no importa, pero yo me voy contra el dueño de esa empresa, que es donde al momento de que tú ganes una sentencia, entonces tú podrías embargar, si él no te quiere pagar, puedes embargar ya sea tanto bienes como cuentas. Bueno, interesante. Danae Leslie dice, Lick, ¿qué sucede si falsificaron tu firma en recibos de nómina y con ello justifican ante un tribunal que ya te pagaron? Bueno, si ellos dicen que ya te pagaron, hay 2 situaciones aquí que hay que valorar. La primera, si te pagaron, generalmente, quiero suponer que en el caso de la persona que nos hace la pregunta te hicieron el depósito, o a ti siempre te pagan vía depósito. Si el patrón dice que te depositó, pues el patrón tiene la obligación de acreditar que te hizo el depósito. Una. La segunda, por lo que respecta a la firma, entonces ahí tú ofreces, en un juicio, ofreces una prueba en materia de grafoscopía, grafometría, grafología, para determinar si la firma que está estampada ahí pertenece a la persona que se le imputa. Entonces ahí es donde tú ofreces una prueba pericial y el perito va a determinar si esa firma fue puesta por el trabajador o no fue puesta por él. Siempre hay forma, ¿no? Así es. Karen Fonseca, buenas tardes, Lick. ¿Me puede hacer firmar un documento donde renuncie a mis prestaciones de ley? No, o sea, sí lo pueden hacer firmar, pero ese documento no es válido. O sea, no se puede renunciar al pago de vacaciones, nadie puede renunciar a su premio vacacional, al pago de su aguinaldo, un ejemplo. A esas prestaciones no se puede renunciar, aunque exista firma y incluso hasta huella digital si quieren. No hay renuncia de derechos. Excelente. María Guadalupe Ramírez Cancino nos dice, ¿es obligación de la empresa darte copia del acta administrativa que te realizan? Sí, generalmente las empresas la dan. Tienen que hacen 2 juegos y es obligación de ellos darle, porque ahí ustedes también sirven, para cuando se empiecen a asesorar, pues el abogado pueda leer las actas y ver si está bien elaborada o está mal elaborada y poderle darle el seguimiento al trabajador. Entonces decir, pues no me das acta, dame una copia, si no me la das no te firmo. Excelente. Sánchez Rosa nos dice, hay pocos abogados que están especializados en esta materia. Decirlo tan claro es imprescindible porque el miedo y el desconocimiento hacen que las personas no actúen. Y eso es cierto, me imagino que en algunos de tus clientes van con cierto temor, porque también existe esta idea de que si demando a mi empresa, ya me tienen etiquetado y ya no me van a contratar en otras, ¿no? Así es. No, realmente esa es una falsedad, ¿eh? Eso de que te boletinan y no sé, si eres maestro de escuela particular me van a boletinar en las escuelas, no es cierto. Son formas de amedrentar al trabajador, porque esa es la realidad, formas de amedrentar para que el patrón se evite las demandas. Eso es lo que hace siempre un abogado de empresa. Yo he trabajado para empresas, trabajo para particulares y se acostumbra a decir al trabajador, te voy a liquidar ahorita, pero si tú me aceptas la liquidación, yo te voy a poner en la lista de los que nuevos reingresos en cuanto haya. Mucha gente lo hace y esa lista realmente pues no existe. Dices, ya lo que quieres es hacerme de ellos. Ya concluye el asunto, ya lo liquide y esa lista de reingresos o que tú los pongas ahí como buenos trabajadores no existe. Pero es una forma que a veces el abogado también tiene que utilizar para evitar los conflictos cuando eres abogado patronal, ¿no? Tienes que hacer ese trabajo. Rosa igual nos pregunta, bueno, supongo que en estos casos de temas laborales, ¿dónde se puede acudir y cómo es el procedimiento?
Sí, si tiene algún tema laboral, bueno, ahí han puesto mis números, con todo gusto le puedo dar la asesoría que necesite. Este, si tiene alguna duda, lo que sea, con todo gusto me puede mandar un WhatsApp o marcarme y lo asesoro en lo que necesite. Y ahí están justo apareciendo tus datos, Víctor. Daniel Duana Peláez dice, Lick, si me hacen que renuncie porque tuve COVID, ¿es válido que se pueda anular esa renuncia? Sí, sí es válido. Incluso, digo, aquí tomando en cuenta las cuestiones o el motivo de la rescisión por el COVID, incluso la ley no establece como una causa de rescisión que tú tengas COVID. Ya desde ese momento, el despido es injustificado. Ya, como elemento, yo te digo, te voy a despedir porque tienes COVID. Claro, y con todo gusto te firmo el documento donde tú me estás despidiendo por esto. Porque cuando yo me vaya al tribunal laboral, al juzgado laboral a demandar, automáticamente la tengo ganada porque no es una causa de rescisión. Okay, bien. Tania Vicencia nos manda saludos, excelente tema. Alejandro Lara, gracias por el tema, es muy interesante. Subsi Perales es un tema muy importante para nosotros los trabajadores, gracias. Danaed dice, tocando el tema de la pensión, si tengo la pensión de 2016 por cesantía con 3,000 pesos, quiero que me lo aumenten al salario mínimo actual, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí hay que checar, la pensión mínima garantizada es del 30% del salario. Aquí lo que hay que checar, en el caso de la señora, cuál fue, le pone que ella tuvo que haber cotizado con el salario mínimo, si es ella en caso de que sea la que le dieron la pensión, o en su caso de que haya sido beneficiaria. Pero si ella tiene la pensión, aquí hay que checar porque puede haber un mal cálculo, porque todas las pensiones aumentan año con año, entonces no puede ganar tampoco, porque quiero suponer que a ella le tocó la ley 73, y la ley 73 se rige por el salario mínimo, entonces no podría ganar menos del mínimo. Puede existir un error por parte de la institución de seguridad social en el cálculo de la pensión. Bueno, ahí te recomendamos, Leslie, que contactes a Víctor para que te asesore. Claro que sí. Carlos Orozco te da las gracias por responder y te lo agradezco, Lick. Rápidamente, porque nos quedan 4 minutitos. ¿Cómo se puede proteger el trabajador ante una acción injusta en donde el patrón se ampara bajo la legalidad? Bueno, si es una ilegalidad, no puede estar amparado con la ley, desde ahí. Si es lo que te decía, si yo te hago un despido injustificado, la pregunta anterior, porque yo tuve COVID, pues eso no es una legalidad. No se puede amparar porque no es algo legal. Lo que es ilegal no puede estar amparado. Más bien, a lo mejor ella la están amedrentando y le están diciendo que tiene todos los elementos, pero eso es falso. Bien. Michelle dice, ¿y en los casos en los que existe acoso laboral para obligar al empleado a renunciar, existe algún curso de acción a tomar? Bueno, hoy se maneja mucho lo que se llama el moving o el acoso laboral, que es que incluso se puede acudir ante el centro de conciliación para hacer valer ese tipo de situaciones del acoso. La forma de demostrarlo, yo sugeriría, si tiene ya acoso, pues tener su teléfono celular a la mano, si sabe que por ahí viene el jefe y el jefe siempre la está molestando, la está acosando, pues tener el teléfono prendido con la cámara, grabación, ¿qué? Porque son elementos que nos van a servir para demostrar que estamos siendo víctimas de acoso. Esa es una, y la otra, pues tendría que reportarse ante el jefe inmediato, o si es el jefe inmediato el que causa el acoso, pues ante el superior de él, para crear un antecedente nosotros. El famoso te quieren cansar, ¿no? Así es. Daniel Duana, saludos, Lick, buen tema, un abrazo. Y finalmente Israel Hugo, buenas tardes, ¿se puede realizar un laudo si tengo una pensión de 3,500 pesos por cesantía desde el 2012? Y según el decreto del 2021, dicho por el presidente de la República, que tenemos derecho a una pensión garantizada, un salario mínimo, ¿cómo aplica dicho decreto? Bueno, la pensión que dan esos de los adultos mayores es diversa a la que puede establecerse por haber cotizado ante el Seguro Social. Si él tiene un laudo, quiero suponer que es un trabajador que estuvo cotizando para el IMSS, entonces, si el laudo es de 2012, pues obviamente tenía 2 años para ejecutar ese laudo. Si no se ejecutó, entonces el derecho prescribió, aunque le haya ganado. Ya su derecho prescribió. Lo que tiene que hacer aquí es volver a realizar una nueva demanda. ¿Para qué? Para pedir la actualización o la modificación de la pensión si fue incorrecta, pero hay que volver a demandar, porque ya pasaron los 2 años que se tiene para ejecutar ese laudo. Dice que el laudo es de 2012, entonces ya ese laudo ya está prescrito. Entonces la sugerencia también para Hugo es que puedas contactar al licenciado Víctor
para que te den una asesoría. Víctor, te digo que el tiempo se fue rapidísimo, fue un tema bien interesante, pero tuvimos muchísimas preguntas. A manera de conclusión, en un minutito, ¿qué le puedes dejar a nuestros siminautas que nos acompañaron el día de hoy? Pues yo primeramente agradecerles el tiempo que nos han dedicado, a ti Luis, la oportunidad que me das de estar aquí. Yo siempre les he dicho, e incluso se lo he dicho a mi hija, que lo único que no puede permitir siempre es que se violen sus derechos laborales. Nunca puedes permitir que se violen tus derechos laborales, nunca debes de dejarte, la verdad, pisotear por los patrones, porque también hay patrones que son muy abusivos, y entonces siempre llegar, acudir, buscar siempre un abogado especialista en la materia laboral, porque pues, hay abogados que manejan penal, manejan el área civil, el área familiar, etcétera, pero realmente pues no están inmersos en este tema. Que se acerquen a un abogado laboral que les pueda dar una buena asesoría, para que esta asesoría les pueda ayudar y saber ellos también cuáles son sus derechos laborales. Porque a veces también por desconocimiento de uno mismo, o porque nosotros no leemos incluso nuestro contrato, nuestro reglamento interior, es que los patrones abusan. Entonces hay que ponernos a leer un poquito nuestras condiciones de trabajo, contrato colectivo, condiciones generales de trabajo, reglamento interior. ¿Para qué? Para que eso nos sirva y nosotros nos podamos defender. Y finalmente, Leslie dice que eres un excelente ponente y te da las gracias también. Gracias. Y pues yo le doy las gracias también a todos ustedes. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos durante la entrevista de hoy. Estoy seguro que muchos de nuestros siminautas les aclaraste muchas cosas. Fue una repasadita, ya no vimos el tema de la FORE, creo que será tema de otro programa. Ojalá que puedas aceptar la invitación nuevamente para hablar de ese tema con más detalle. Entonces, muchísimas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Luis, y gracias al auditorio que nos está escuchando y que nos sigue. Y gracias a ustedes, como siempre lo he dicho y siempre lo diré, si hay algo que no regrese es el tiempo, yo les agradezco el tiempo que nos acompañaron. Y recuerden que, como dice nuestro presidente fundador, Víctor González, Dr. Simi, ser feliz sí se puede. Gracias, Víctor, gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.